un momento en Casa de Adoración Familiar Internacional, CAFI. Pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, ya he comenzado. ¿No lo ves? Haré un camino a través del desierto. Crearé ríos en la tierra árida y baldía. Isaías 43:19. Acompáñanos en un tiempo de palabra de Dios, unción y crecimiento espiritual, con los pastores Gerardo y Karen Ruiz. Dese un aplauso que usted está acá, ha dispuesto su corazón, su mente, ¿verdad? Unos los veo más bronceaditos, otros los veo más relajados. Y qué bueno cuando nosotros estamos viniendo a la casa del Señor a refrescarnos, a tomar ese aliento de vida. Y hoy hemos estado estudiando una serie donde hemos aprendido a que no vamos a parar. En medio de las circunstancias, en medio de las dificultades, no vamos a parar. Pero sobre todo hemos aprendido a aumentar nuestra fe y a ser direccionados por Dios en medio de todas las cosas que nosotros hemos ido aprendiendo. Porque déjame decirte que cada circunstancia y cada problema trae una enseñanza, una formación, un propósito, y eso es lo que vamos a estar hoy cerrando con broche de oro toda esta serie para prepararnos para la siguiente. Y vamos a terminar con este tema: cuando todo lo vemos perdido. ¿En alguna ocasión usted ha estado en un momento difícil donde piensa que no hay salida? ¿Ha estado en algún momento donde las circunstancias te han llevado a pensar que de pronto estamos, ¿verdad?, no avanzando, estamos detenidos y pensamos que en algunas ocasiones es mejor soltar aquella carga que de pronto nos está presionando? Y déjame decirte algo. Yo creo que hemos estado experimentando como iglesia una temporada de milagros. Una temporada donde hemos visto al Señor actuar y hemos compartido algunas cosas con ustedes. Alguien nos decía, tienen que escribirlas, tienen que anotarlas, todo cuanto el Señor abrió, extendió su mano, tocaba. Pero algo muy importante es que el Señor nos quería mostrar, es que Dios no comparte su gloria con nadie. Es que cuando nosotros tenemos que entender que no fue por mi capacidad, no fue por mis conectes, no fue por lo que yo tengo, no fue tal vez por lo que yo puedo hacer o por la experiencia que yo tengo, sino que cuando el Señor se manifiesta, Él no necesita ayuda. Él no necesita que realmente nosotros metamos su mano, porque el Dios Todopoderoso al que nosotros le servimos es un Dios de milagros. Y me recuerdo haber visto como el rostro decaído, el pastor, y él no me había dicho nada. Y yo fui a la oficina y como que quería él decirme algo, y me dijo, cierra la puerta, necesito hablar algo contigo. Y yo dije, ¿qué pasó aquí, verdad? Yo no he hecho nada malo. Y me recuerdo que me dijo, ¿sabes qué? El banco nos rechazó el préstamo. Y no sé qué el Señor va a hacer, pero el Señor ya nos dio una promesa. Pero mis fuerzas humanas se acabaron ya en este instante. Y entonces me recuerdo que empezamos a orar, la iglesia empezó a activarse, no hemos soltado, cada día la iglesia ha estado allí empujando, creyendo con mucha fe. Y yo le decía, ¿sabes? Hemos estado pidiendo algo sobrenatural y ustedes me han venido escuchando esta palabra. Y algo sobrenatural es cuando no tiene una explicación humana. Lo hemos conversado. Y comienza entonces el Señor a mover su mano, a cambiar
todo el esquema que ya estaba trazado, casi 1 mes y medio en lo cual ya habíamos preparado todo el papeleo, ya teníamos todo listo. Cuando dicen, hay un banco interesado, pero hay que volver a retomar y hay que volver a subir todo en la nueva solicitud, hay que volver a comenzar de cero. Y yo me recuerdo que le decía al Señor, Señor, mete tu mano, Señor, pon ángeles alrededor de ese lugar, de los que van a estar trabajando, Señor. Y comenzamos a clamar y comenzamos a ver lo que el Señor estaba haciendo. Y algo nos impactó que hace poco nos acabamos de dar cuenta. Una de las personas que estaba tomando este caso había sido 1 mes que había sido trasladada a ese banco. Había sido trasladada exactamente al lugar donde nosotros necesitábamos una intervención divina. Y en ese momento ella dice, algo me impactó. Yo soy de Guatemala, yo estoy queriendo ayudar a mi gente. Y cuando veo Casa de Adoración Familiar Internacional, estos tienen que ser hispanos. Algo el Señor me trajo, porque déjenme decirle que también es una mujer de Dios. Y cuando nosotros comenzamos a ver que no hay respuesta, que las puertas se te cierran, Dios está preparando algo a nuestro favor. Yo no sé si usted lo está creyendo hoy en esta mañana. Yo no sé cuántos hemos venido con dificultad. Yo no sé cuántos hemos venido con cargas, con dolor, con momentos difíciles. Pero el Señor nos quiere enseñar. Nos quiere enseñar algo que en esta mañana quiero que nosotros lo miremos. Es una historia muy conocida, pero antes quiero recordarte algo. Nosotros hemos estado escuchando últimamente todo lo que ha pasado en Venezuela, las guerras, hemos escuchado todo lo que tú te metes en el noticiero y todo es malas noticias. Pero el Dios al que nosotros creemos, y me recuerdo que este fue un salmo que mi mamá me enseñó, que fue el Salmo 46. Y el Salmo 46 dice en el verso 2, dice: por tanto no temeré, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen, y dice, y tiemblen, ¿verdad? Los montes, el siguiente versículo, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen a causa de su braveza. Pero el verso número 7 amarra esta firmeza que nosotros como hijos de Dios debemos de tener. Jehová de los ejércitos, ¿quieres decir conmigo este versículo? Jehová de los ejércitos está con nosotros y nuestro refugio es el Dios de Jacob. ¿Cuántos podemos dar un fuerte aplauso? Dios es un Dios de milagros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Pero hay una historia en Marcos, el capítulo 4, donde Jesús tiene a sus discípulos. Y Jesús está en un momento enseñándole a estos hombres en los cuales Él ha creído, en los cuales se está formando, en los cuales quiere tener una cercanía para que ellos sean preparados en el tiempo donde ya no iba a estar físicamente con ellos. Y viene y le dice, verso 35, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y el verso 36, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Verso 37, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se ahogaban. En el verso 38, y él estaba, como dice, en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos?
Hay otra versión donde dice: maestro, tú tranquilo aquí y no miras que nosotros estamos pereciendo. Y sabes, él estaba tranquilo en medio de la tempestad, pero los discípulos habían entrado en una crisis, la cual había turbulencia, había tempestad, habían muchas olas que se habían levantado para golpear la barca. ¿Cuántas circunstancias se han levantado en tu caso? ¿Cuántas circunstancias se han levantado en tu vida? ¿Cuántas cosas inesperadas han llegado y ha golpeado, en la cual ha entrado agua a tu barca y te sientes que tu barca va a hundirse? Y es precisamente este tema que estamos hablando. Perdón, mija, porque yo creo que estás traduciendo. Perdón, voy a ir más. Mientras que están aprendiendo con su miedo a decir y a pensar que estaba Jesús en su barca, van y se acercan, pero no le dicen: Jesús, levántate, ayúdanos, por favor, te lo suplicamos. Mira, sino que van con una actitud de reclamo. Tú estás dormido aquí, no miras nuestra angustia, no ves nuestra preocupación, no ves la ansiedad que nosotros tenemos. Y es que algunas ocasiones, mis hermanos, las circunstancias nos cambian hasta nuestra manera, nuestro temperamento. Cuando nosotros estamos en dificultad, a veces nos ponemos, ¿verdad?, que nuestro ánimo está, como decimos nosotros, de mecha corta. Como que la aflicción nos tiene, que nadie nos puede hablar, que nadie nos puede tocar, porque estamos tan enfocados en el problema que muchas veces aún hasta expresamos, nuestro vocabulario cambia. ¿Han escuchado ustedes estas personas que están tan cargados, tan turbados y maldicen todo? Y maldicen a todos los que están a tu alrededor, y están culpando a todos, menos el culpable es la persona que está pasando el proceso. Estamos señalando: no, pero es que mira tú, no, pero es que si la situación hubiera sido diferente. Aquí estos discípulos están en la barca preocupados y vienen y le dicen al maestro: ¿no ves que perecemos? ¿Cuántas ocasiones nosotros no hemos venido delante del Señor y le hemos dicho: ¿por qué a mí? ¿Por qué siempre me pasa esta situación? ¿Por qué siempre yo tengo que estar pasando procesos tras procesos? Pero déjame decirte algo, es que había un propósito. Dios no solamente estaba tranquilo, Dios ya había sentido el mover de las aguas. Dios ya había visto que estaba cayendo la tormenta. Dios ya había visto que realmente la tempestad se había puesto más feroz. Pero yo quiero decirte algo el Señor nos quiere enseñar en medio de cada situación que a nosotros nos toca vivir. Yo me recuerdo cuando estaba con el pastor y estábamos esperando nuestro diagnóstico, y viene y dice la doctora: ¿sabes? No hay buenas noticias, vamos a tener que empezar unos tratamientos, vamos a tener que comenzar a pensar ya en la operación, necesitas entrar a un proceso en el cual, bueno, mientras ella estaba hablando, yo estaba volando, mi mente estaba en el aire, y Satanás predicando, porque Satanás también nos habla en nuestra mente, en nuestros pensamientos. En medio de la crisis y en medio de la dificultad es cuando Satanás más te visita. Estás más vulnerable, estás más sensible, y allí es cuando él ocupa una oportunidad. Y lo que él me decía, mientras que el pastor estaba ahí haciendo preguntas también, yo estaba como zombie,
Y el enemigo me decía: ¿será este el final? ¿Y tu hijo? Y apenas tiene 10 años. ¿Y qué vas a hacer? Y hay una iglesia que está recién empezando. ¿Y quién va a trabajar esto? Y mira, y las situaciones, y las cuentas por pagar, y cuántas cosas, mi hermano, que en este momento ponemos nuestro enfoque y todo aquello que estamos viviendo en el problema. Estos discípulos estaban en esta barca preocupados porque miraban todo lo que estaba a su alrededor, el cual traía preocupación. ¿Cuáles cosas a ti te preocupan? ¿Cuáles cosas te han robado la paz? ¿Cuántas cosas nosotros hemos permitido que Satanás también venga y le creemos más a lo que dice el enemigo que a lo que dice la palabra? Sabes, en estos momentos de crisis y en estos momentos de dificultad es cuando nuestros músculos espirituales, y esa es la intención y lo que Dios quiere en medio de cada proceso. Los procesos y las tribulaciones, el Señor las ocupa para que nosotros nos acerquemos a Él. Y yo me recuerdo que hubieron muchos días que costaba levantarme de la cama. Y pasaba todo el día en la cama. Y yo le decía al Señor: en este tiempo que estoy en cama, te voy a adorar como nunca. En este tiempo que estoy en cama, te voy a buscar como nunca. Y de ahí nacieron mis 30 devocionales, que es uno de los proyectos que tenemos. No nacieron de ver un chat GPT, como decimos hoy. No salieron de copiarlos en un Google. Salieron en tiempos de dolor. Salieron en tiempos de buscar al Señor. Porque sabes que a veces hay pruebas y dificultades que nosotros vivimos, las cuales tenemos que decirle al Señor: ¿qué tú quieres enseñarme? ¿Qué tú quieres que yo cambie? Y yo me recuerdo que algo le decía al Padre en esos momentos de soledad que yo tuve con el Señor. Yo le decía: Señor, hazme sentir en mi corazón aquellas áreas que todavía deben de ser moldeadas. ¿Sabes qué le decía David al Señor? Muéstrame, revélame aquellas cosas. Y David le decía: perdona mis pecados, aún aquellos que me son ocultos. Porque hay cosas, mis hermanas y mis hermanos, en los cuales, como decía Chechita, todavía hay raíces de amargura, de falta de perdón, raíces que muchas veces venimos aquí a la iglesia, estamos pasando por procesos, estamos queriendo solucionar las cosas, pero no miramos el final o el propósito por el cual estamos viviendo la crisis. ¿Sabes? El Señor con sus discípulos quería únicamente algo muy especial, y era: ustedes deben de confiar. Lo que el Señor les quería decir era: si yo voy en su barca, nada va a pasar. Si es que si yo estoy aquí a tu lado, todo va a estar bajo control. Es que lo que Jesús les quería enseñar a los discípulos era: entre más sea fuerte la tormenta, yo te guardaré, yo estaré allí protegiéndote. Las olas pueden subir y pueden golpear tu barca, pero yo estaré aquí, y tú solamente tienes que hacer: confía en el Señor. Sabes, hay procesos en los cuales debemos de aprender, y la palabra del Señor en 2 de Corintios capítulo 4 dice la palabra, 2 de Corintios 4, el verso 16: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este
nuestro hombre exterior se vaya desgastando, el interior, no obstante, se renueva cada día. Entonces, ¿qué nos enseñan las circunstancias? ¿Qué nos enseñan los procesos? Los procesos nos deben de acercar al Señor, nos deben de hacer sensibles a su voz. El Señor lo que quiere es que nosotros caminemos en dirección a Él. Porque miren qué duro es pasar un proceso lejos del Señor. Qué duro es enfrentar circunstancias y usted y yo seguir siendo los mismos rebeldes de siempre. Cada cosa que el Señor y cada lección que Dios nos quiere enseñar es para transformarnos. Es para que nosotros conozcamos su gloria. El versículo siguiente dice, el verso 17: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Verso 18: no mirando nosotros las cosas que se ven. Porque usted, ¿qué es lo que ve ahorita? ¿Ve una crisis financiera? ¿Ve un problema familiar? ¿Qué es lo que usted ve ahorita? Ahorita ve caos. Ahorita usted ve situaciones que no tienen salida. Pero el Señor te está diciendo, no mires esto, sino que ve, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y estas eternas es las que quiere el Señor que queden marcados en nuestro corazón. En la barca había un propósito, y esa era no soltarnos de la mano del Señor. En Segunda de Samuel el capítulo 6, el verso 10 al 12, hay una historia que me encanta. Y dice: de modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-Edom. Verso 11: y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom, geteo, 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Verso 12: fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene. ¿A causa de qué? A causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. ¿Sabes? El arca de pacto representaba la presencia de Dios. Cuando Jesús estaba en la barca, quería enseñarle a sus discípulos: no temas, porque si yo estoy cerca de ti, nada va a pasar. Pero en el Antiguo Testamento, el arca de pacto era la presencia de Jehová. Y miren lo que pasa cuando nosotros permitimos que la presencia de Dios venga a reposar a nuestra casa. ¿En qué casa no hay problemas? ¿En qué casa no hay situaciones que a veces se ponen complicadas? A veces hay problemas en los cuales no hay para la renta, no hay para pagar los biles. Hay situaciones que me quedé sin un trabajo. Hay situaciones en la casa que los hijos están en desobediencia. Los esposos están teniendo muchos problemas, no se pueden entender. Y yo te quiero decir algo, estoy más que segura que más de algún problema había en la casa de Obed-Edom. Pero cuando la presencia de Dios vino a su casa, dice que todo cambió.
Todo fue diferente, no porque ellos lo decían, ay, en mi casa todos estamos bien, ahora todos en mi casa nos llevamos bien, como que algo diferente. No, la gente comenzó a ver los hechos, comenzó a ver los frutos del Espíritu, como hablamos, que cada uno de nosotros va a ser manifiesto los frutos del Espíritu Santo. Tu vivencia con Dios, tu relación con Dios, tu cercanía con Dios va a ser reflejado a través de los frutos del Espíritu Santo. La gente va a ver a través de tu amor, a través de tu bondad, a través de tu gozo, a través de tu mansedumbre. Vas a mostrar el amor de Dios. Entonces, en la casa de Obed-edom estaba haciendo algo palpable a todos. Los vecinos, los pueblos, todos estaban mirando que en el momento y esos 3 meses que allí estaba la presencia de Dios, algo cambió. Y entonces yo te quiero decir algo. Pero si David estaba preparándose y él estaba preparándose para llevar el arca a la ciudad de David, pero yo te quiero que retrocedamos un poquito. David también pasó circunstancias duras. David también pasó etapas muy difíciles, etapas muy duras en las cuales él tuvo que ser perseguido. Le tocó que entrar en una cueva, le costó dejar, de pronto pasó de dejar comodidades y entrar a cosas que a veces no se nos vuelven fáciles a nosotros. David también pasó procesos. Y si nosotros retrocedemos mucho más, vemos a una Ruth. Ruth dice de que fue una mujer que perdió su esposo. Ruth fue una mujer que estaba pasando un proceso de duelo. Y cuando llega el momento de retornarse a su ciudad, en Ruth capítulo 1, el verso 16, Ruth dice: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. ¿Sabes por qué? Porque en este momento de prueba y dificultad para Ruth, había entendido que el Dios Todopoderoso era el que la sostenía. Y cuando yo me pongo a pensar, esa prueba de Ruth venía con propósito. Esa prueba de Ruth venía con propósito de Dios. ¿Sabes por qué? Porque ese dolor de Ruth la acercó a ¿cómo se llamaba su esposo? A Booz. Y Booz luego después vino Obed. Y después de Obed vino Jesé. Y después de Jesé vino David. ¿No había propósito acaso en el dolor de Ruth? ¿No había propósito acaso en las circunstancias tan dolorosas que le ocupó en la vida de Ruth pasar? Lo que pasa que, mis hermanos, nosotros nos vuelve difícil entender y ver lo que Dios está entretejiendo. Es que cuando nosotros entendamos que mi proceso está siendo formado, que en medio de mi proceso estoy siendo acercado a su presencia, es cuando yo entiendo que mi proceso va a dar fruto de algo. ¿O cuántos de nosotros no hemos aprendido y hemos visto a Dios? Siempre hemos escuchado en los momentos de consejería, cuando nosotros vemos cuántas dificultades muchas parejas, muchas personas pasan, pero pasa el tiempo y hay una frase que nosotros decimos: ahora entiendo por qué. Ahora le encuentro razón a la situación que hace años me hizo llorar, que hace años me puso
a quejarme, que hace años estuve pasando. Sabes, hay un propósito en cada estación de dolor que nosotros pasamos. Y Chechita estaba mencionando a José. ¿Cuántas estaciones les tocó pasar a José? José estuvo pasando una y otra estación, pero cuando nosotros miramos que para ese tiempo Dios lo había llamado, nosotros podemos decir, tenía un propósito todos los sufrimientos que José ha pasado. Así que yo no sé qué usted está entendiendo, pero Jesús, regresando a la barca, regresando al libro de Marcos, Jesús les quería enseñar a los discípulos, es que ustedes tienen que pasar esta lección. Es que ustedes tienen que aprender que en medio de la tempestad, ustedes tienen que confiar en el Dios Todopoderoso. Él es el que lo va a rescatar. ¿Y saben por qué los discípulos, Jesús les estaba enseñando a sus discípulos? Era porque más adelante Jesús ya había visto el libro de los Hechos. Y en el libro de los Hechos iba a necesitar hombres valientes, hombres de fe, hombres que compartieran la palabra. Si ellos no aprendían en ese momento de la tribulación, no iban a estar preparados para su proceso. Cuando nosotros recordamos una crisis fuerte que nos tocó vivir, y hace poco la vivimos de nuevo, nosotros estábamos confiados, ¿verdad, amor? Estábamos confiados porque nosotros dijimos, en el 2016 el Señor no nos abandonó. En el 2016 realmente nos desesperamos, lloramos, estábamos, pero en este año nosotros dijimos, ya conocemos la respuesta, ya conocemos la solución, vamos a levantarnos de madrugada, vamos a creerle al Señor. Y nos juntábamos los tres con Anthony y le decíamos, tenemos que orar por esto y por esto. Y hemos visto cómo el Señor comenzó a entretejer las cosas. Déjame decirte algo, un día te voy a contar completa esta historia porque todavía no ha sido complementada, pero sabemos en fe que hecho está en el nombre de Jesús. Amén. Y es que el Señor, mis hermanos, quiere dejarnos una enseñanza. Ahora yo te hago esta pregunta: ¿qué enseñanza te está dejando a ti lo que estás viviendo? ¿Qué enseñanza te está dejando a ti el proceso que estás pasando? David llega a una escena donde se encuentra con un gigante, y en esta escena también el Señor tenía propósito, y el propósito era que en medio de esta situación, cuando David, a través de la ayuda de Dios, derriba al gigante, el propósito de Dios era que todo Israel iba a conocer a David, porque había una promesa de David para ser rey. Así que yo solamente quiero recordarte esto: la crisis, las tribulaciones, las situaciones que pasamos, el Señor hoy en esta mañana quiere que recordemos que si su presencia está en nuestra casa, está sobre nuestra familia, está cerca de nosotros, aumentar nuestra fe y comenzar a ver que el Señor es quien nos sustenta, y poder ver que nuestra vida tiene que depender de Dios. Hay algo que siempre les recuerdo: no es lo mismo venir a la casa del Señor un domingo a tener una presencia y una relación con Él. No es lo mismo venir a cantar aquí un domingo y cantar y gozarnos con las alabanzas de Chechita, cuando tu vida es una vida de adoración cada día y cada momento. Es una diferencia.
Y el momento de acercarnos a Dios va a hacer que su presencia me mantenga de pie, que su presencia me dé fuerzas en los momentos de la tribulación, que su presencia realmente haga cosas grandes. ¿Sabes? La última parte en Mateo 4, del verso 39, Alvarito. Y ya estoy terminando. Marcos capítulo 4, el verso 39. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. El Dios de los milagros está en medio de tu tempestad. El Dios de los milagros está en medio de tu necesidad. Y sabes, Él se levanta, Él comienza a reprender, Él comienza a hacer que cada problema se disipe, que cada problema huya de nuestra casa, de nuestro cuerpo y de nuestras circunstancias. ¿Sabe? Yo le decía al Señor: Señor, gracias por todas las veces que tu gracia me ha sostenido. Gracias porque, Señor, yo he aprendido a conocer en medio de la alegría, en medio del dolor, que el Señor ha estado conmigo. Y esto, el estar cerca del Señor, nos recuerda que su mano nos ha hecho cosas grandes. Esta última parte, y dice: y cesó el viento, cesó la tempestad y se hizo gran bonanza. Yo quiero que José Raúl se ponga de pie. Toda la iglesia hace 2 años estuvimos orando fuertemente por la vida de José Raúl, porque fue atacado por una leucemia. Y gloria a Dios que el Señor hizo calmar esa tempestad. Y su familia hoy adora, sirve al Señor con mucho más agradecimiento. ¿Hay alguien aquí que ha sido sanado por el Señor? Ponte en pie. ¿Hay alguien aquí que ha sido sanado por el Señor? Ponte en pie. ¿Hay alguien que realmente aquí ha visto obrar a Dios? Ponte en pie. ¿Hay alguien que el Señor lo ha sacado de tormenta, de dificultad? Ponte en pie. El Señor te ha librado de algún problema. Ponte en pie. El Señor en algún momento ha hecho que tu tormenta se disipe. Ponte en pie, porque el Dios que yo conozco realmente es un Dios de milagros. Es un Dios que no nos deja en vergüenza. Es un Dios de realmente cada día mostrar su gloria a través de nosotros. En el nombre de Jesús. Oh Espíritu Santo, puedes cantar esta alabanza. Y yo le decía a Chechita: vamos a comenzar con esta alabanza. ¿Sabes por qué? Porque Dios no rechaza un corazón que se humilla y que busca su presencia. Dios no rechaza la oración de un hombre o de una mujer que le busca con fe. Vamos, iglesia, vamos a cantar. Únete a este canto. Oh Señor, gracias. Casa de Adoración Familiar Internacional. CAFI, tu nueva casa. Ven y acompáñanos en nuestras actividades los días martes a las 7 de la noche en nuestra Escuela de Discipulado y Liderazgo, y los domingos a las 10 de la mañana para nuestro servicio familiar. Si necesitas oración, puedes comunicarte al 757-901-8844 o visítanos en el 1251 Campsville Road, Norfolk, Virginia. ¡Te esperamos!